Santiago de Chile. Patrimonio Cultural. Asignatura Pedagogía en Expresión Plástica 2. Profesor Juan Carlos Manríquez. Alumna Francisca Sánchez Sandoval. Este es uno de los lugares más famosos de la capital. Pese a que mide solo 69 metros de altura, el cerro siempre ha sido importante para Santiago, incluso antes de ser Santiago. ¿Por qué? Porque se ubica al centro del fértil valle donde se construyó la ciudad, y desde su cima se pueden observar todos los alrededores. Incluso los incas, que quisieron controlar el valle antes de los españoles, se ubicaron aquí. Hoy el cerro es un jardín, por lo que cuesta imaginarse que antes solo era roca pelada. A los pies del cerro podemos encontrar esta roca, que tiene grabada una de las cartas que envió Pedro de Valdivia al rey de España. Es un poco difícil de leer, ya que antes las reglas gramaticales y ortográficas no eran tan estrictas. Basta con leer las cartas que Valdivia escribió al rey, en las cuales ponía cosas como edificar, descubrir, fructo o desta. También podemos encontrar un gran mural de Fernando Asa, que es casi un discurso escrito. Gabriela Mistral representa una guía para Chile, por eso parece avanzando como un mascarón de proa frente al pueblo auténtico y originario, sembrando a su paso el progreso, representado por los trabajadores, y la tecnología, representada por la maquinaria. El porvenir se muestra con los niños. La fértil naturaleza de América Latina es representada con una mujer sentada en la cordillera, y los cadáveres representan la unión en el más allá de Gabriela con su amante imposible, a quien dedicó los sonetos de la muerte. En la plaza que está a los pies del cerro, podemos encontrar esta estatua que representa a Benjamín Vicuña Maquena. Fue hecha por un francés en 1908 según la moda de entonces, rodeando al personaje de símbolos mitológicos. Pero de él hablaremos más adelante. Al momento de entrar al cerro hay que registrarse, aunque es solo una persona por grupo la que debe dar sus datos. Y así comienza nuestro recorrido. A través del cerro hay decenas de estatuas repartidas por sus recónditos rincones, callejuelas, escaleretas y jardincillos. La mayoría no representa nada y fueron compradas a granel solo como adorno. Muchas estatuas están ubicadas en lugares inaccesibles y son difíciles de ver, como estas dedicadas a las ciudades de Buenos Aires y Caracas. Al igual que el puente Calicanto, el cerro fue construido gracias a la mano de obra más barata de ese entonces, el trabajo forzado de los presos. El nombre original del cerro era Huelén, que en mapudungún significa dolor. Muchos dicen que era a causa de que en este lugar primero se establecieron los crueles invasores incas y luego los españoles, o también puede que sea recordando al cacique Huelén Wallace, quien dejó este cerro a los españoles. Hasta 1910 se podía subir el cerro en un pequeño tren, por eso este camino se llama Camino del Ferrocarril. También había otras comodidades, como un restaurante de estilo suizo e incluso un teatro de peretas y zarzuelas, que al parecer no era muy inocente ya que fue cerrado por ofensas a la moral. Este escudo, ubicado en la entrada de la terraza de Caupolicán, originalmente estaba a la entrada de la moneda y representaba todo el poder de España y la unión de los reinos de Castilla y León, de tal forma que hasta un analfabeto pudiera entender su significado. Con la independencia, estos símbolos se eliminaron, convirtiéndose en un simple adorno. Esta es la estatua gracias a la cual esta terraza recibe su nombre y que despertó muchas sospechas en su época, ya que a pesar de llamarse Caupolicán, con sus plumas y su arco tan poco araucanos, representa en verdad al último mohicano. Con ella, el escultor chileno Nicanor Plaza ganó un concurso en Estados Unidos y luego, astutamente, Plaza recicló su estatua y la mandó de regalo a Chile, creyendo que nadie notaría la diferencia. Pero al remover la placa que decía Caupolicán, descubrieron el truco. Existen varias copias de esta estatua, en el Estadio Nacional, la Plaza de Armas de Rengo, la Escuela de Carabineros de Santiago, el Club Hípico y en el mismísimo Central Park de Nueva York. Los cañones que adornan la terraza no son simples réplicas, son reales.
Originalmente, el cerro era un fuerte español para defenderse de las tropas patriotas, pero estaba tan mal ubicado al centro de la ciudad que de ser disparados los cañones destruirían los edificios cercanos antes que los enemigos. Pero estos cañones sí fueron disparados una vez, pero después de los españoles. En 1850, unos soldados rebeldes atacaron la Moneda para derrocar el gobierno de Manuel Bulnes. Se aproximaron por la calle Moneda y tomaron posiciones en las esquinas, pero ahí fueron blanco fácil desde el cerro y fueron derrotados. En esta pequeña ermita puede verse la campana que se salvó del incendio de la iglesia de la compañía, y se encuentran también los restos de Benjamín Vicuña Mackenna y de varios de sus hijos, aunque ahora los accesos se encuentran cerrados. Benjamín Vicuña Mackenna, como intendente, quiso eliminar el basural que era el cerro y convertirlo en un jardín. Se obsesionó tanto con la idea que incluso se endeudó, lo que no era raro, ya que él era un hombre de acción. Participó en 2 revoluciones, casi fue presidente, escribió cerca de 190 libros, fundió periódicos, viajó por el mundo, estuvo preso y se salvó de una condena a muerte escapando vestido de mujer. Para realizar el paseo, trajo toneladas de tierra de hoja, puso cañerías y depósitos de agua, abrió caminos y senderos, transformó los fuertes españoles en plazas, plantó árboles, instaló docenas de estatuas, jarrones, bancas, fuentes de agua, un restaurante, un teatro, un carrusel y una pequeña biblioteca, todo inspirado en el paisajismo francés. Esta plaza recibe el nombre de Pedro de Valdivia y hay una gran estatua erguida en su nombre, lo que nos recuerda la imagen del ex billete de 500, el cuadro de Pedro Lira, La Fundación de Santiago, que es una visión idealizada y completamente errada de la llegada de los españoles y fundación de la ciudad, ya que ésta fue fundada en realidad en la Plaza de Armas. Como Valdivia llegó un 13 de diciembre de 1540, día de Santa Lucía, fundó el cerro con este nombre. Como ella es patrona de los ciegos, dicen que dijo: «Que Santa Lucía me conserve la vista para poder ver lo mucho que crecerá esta ciudad». Pero no vio mucho, ya que al poco tiempo murió. Ahora vamos subiendo hacia el mirador para escuchar el famoso cañonazo de las 12, que es una de nuestras tradiciones más antiguas. Existe desde 1834, cuando aún no existían muchos relojes y no había una hora oficial. El geógrafo francés Lossier instaló un cronómetro en el cerro que los artilleros consultaban para marcar el mediodía con un cañonazo. En 1841, la señal cambió a un banderín rojo que avisaba la hora desde una relojería ubicada en la calle Huérfanos. Luego, fue avisado por los relojes de precisión de la Quinta Normal, desde donde se enviaba un mensaje telegráfico al cerro. Actualmente, el artillero tiene 2 relojes perfectamente sincronizados con la hora oficial, que da el reloj atómico del Instituto Hidrográfico de la Armada. Y no crean que el cañonazo es exclusivo nuestro, en Hong Kong existe y también juran que es único. El estruendo del cañón fue bajado de 160 a 100 decibeles para no molestar a los vecinos, pero hubo una época en que el cañón definitivamente no sonó. En 1996, el alcalde Jaime Rabinet suspendió el tradicional estallido porque ocasionaba contaminación acústica. La medida duró 4 meses, hasta que la indignación, críticas y burlas de la gente obligó al alcalde a revocar la medida, claro que con el sonido más bajo. Aunque eso de bajo es bastante relativo. Desde el mirador se puede observar todo el Valle de Santiago. Artistas como Dilys y Delon intentaron recrear la vista completa desde el mirador en 360 grados. Ahora, aunque el smog lo cubre todo, impidiendo una vista completa desde el cerro, aún podemos ver desde aquí la catedral, la iglesia de San Francisco, el gasómetro, el Parque O'Higgins, la iglesia de los Sacramentinos, el Estadio Nacional, la Plaza Baquedano, el edificio Diego Portales, el Cerro San Cristóbal, la Recoleta Dominica, el Museo de Bellas Artes y muchos lugares más. En otro tiempo, cuando el smog no cubría toda la ciudad, se podían ver las estrellas perfectamente. Por ello, aquí se ubicó el primer telescopio de Chile. En su viaje por el mundo, pasó por aquí Charles Darwin, y en su diario escribió que el lugar tenía una vista privilegiada. También, otros extranjeros han hablado del cerro. El poeta nicaragüense Rubén Darío declaró: «El santiaguino de los santiaguinos fue Vicuña Mackenna,
el mago que hizo florecer las rocas del Cerro Santa Lucía. Y el poeta cubano Nicolás Guillén agregó pícaramente: Cerro Santa Lucía, tan pecador de noche, tan inocente de día. El cerro fue declarado Monumento Nacional el 16 de septiembre de 1993. Existen variadas leyendas acerca de túneles ubicados en distintas partes del cerro. Algunos dicen que se conectan incluso con el Palacio de la Moneda. Otros que estos túneles fueron creados por los monjes jesuitas para esconderse cuando fueron echados del país, o por las monjas clarisas para desplazarse por la ciudad sin romper el claustro. Otros que estaban antes de la llegada de los españoles y que eran utilizados por los incas. Lo cierto es que aún existen un par de entradas. Una utilizada para construir el Instituto Sismológico, otra al lado de este. Una tercera en el camino a la mina que recibe su nombre debido a esta. Otra que fue tapada al crear la fuente de Neptuno y otra desaparecida al crear el paso bajo nivel. Se habla de una secta, un pasaje colonial por el lado norte cuya entrada está perdida. Y así termina nuestro pequeño recorrido por el cerro. Hay muchísima más información y datos curiosos para contar, pero eso será en otra ocasión. ¡Hasta pronto! El Cerro Santa Lucía no se puede negar, tiene una vista genial de toda esta ciudad. Al medio del gran valle todos la querían poseer, en caso de españoles y es el valle dominar. Vicuña Maquena fue el mago que logró hacer las rocas florecer, convirtiendo el cerro en un gran jardín. Fuertes en plazas, senderos, caminos mil, fuentes de agua, estatuas por doquier. Todo lo hizo al estilo francés para que esta gran ciudad tuviera un hermoso lugar y así la vida pudiera él alegrar.